Y quiero que se siente, porque le quiero compartir un poco de lo que yo creo que viene, porque lo tenemos que entender de la Escritura, porque hubo muchas cosas que yo pienso. Esa obra que usted dice que Dios hizo en Carlos, en Chu, en Mon, donde ya ellos ya no tuvieron vida, decía Martita, nosotros ya no tuvimos vida más que edificar la iglesia. Esa es una obra que hace el Espíritu Santo. O sea, usted no lo puede hacer, porque usted y yo queremos lo nuestro, tenemos nuestras propias cosas, pero cuando el Espíritu Santo cae sobre alguien, viene algo muy fuerte. Y le quiero leer varios pasajes para que me lo pueda entender muy bien, porque yo creo que viene al final de los tiempos el verdadero avivamiento que va a ser el que traiga al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está esperando que su iglesia esté lista para regresar a la tierra, y ya mucha gente está profetizando sobre la segunda venida de Cristo. Mucha gente, el planeta ya no aguanta. Por eso el Señor va a hacer una obra, y yo estoy confiando que la va a hacer mientras usted está ahí sentado. Se le van a abrir la mente y el corazón. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Porque hablaban muchas cosas de Jesús. Jesús estaba revolucionando todo, había muchos milagros. La gente quería venir a escuchar lo que decía, porque hablaba las palabras del cielo. La gente se quedaba sin comer por escucharlo. Y Jesús se acerca con sus discípulos y dice: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y entonces dijeron: pues unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías. O sea, Señor, están diciendo que tú eres uno de los profetas. Y entonces Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y esa es una pregunta que yo pienso que Jesús siempre nos va a hacer a nosotros. ¿Y tú quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando yo estaba leyendo esto les está hablando a sus discípulos, a los que ya dejaron todo por servirlo. Pero en Israel era muy común que los maestros verdaderos tuvieran sus discípulos. Y esos discípulos, o sea, no se pegaban a cualquier maestro, sino que el maestro los escogía, como que tenía muchas solicitudes. Y el maestro, como se iba a vaciar todo en el discípulo, entonces él los escogía. Y aquí están estos discípulos con Jesús, han dejado todo, están participando con Él de todas estas maravillas y milagros y todo. Y Jesús les dice: yo voy a edificar mi iglesia. O sea, esta compañía que vivimos todos juntos, que nos la pasamos increíble, porque ustedes están viendo los milagros, las sanidades, los ciegos, los cojos. Dice: eso todavía no es. Dice: sobre esto que acabas de decir, Pedro, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre eso yo voy a edificar mi iglesia. Iglesia yo creo que era la primera palabra que escuchaban los discípulos. Iglesia, que es eclesia, significa los apartados, los llamados a. Yo creo que ellos ni siquiera entendían: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y habla de la autoridad que iba a tener la iglesia. Esto jamás nadie lo había dicho. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Una autoridad absoluta. Y todo lo que desatares en la tierra
será desatado en los cielos. O sea, vas a hacer algo mío. Y yo no sé, ¿verdad?, lo que sintieron los discípulos o si entendían lo que les estaba diciendo. Como yo hubiera dicho, bueno, que no es esto todo, Señor, esto que caminamos juntos. Y el Señor dijo, no, viene y va a resurgir en la tierra mi iglesia. Ahora, quiero que lo veamos aquí, si usted quiere anotar los pasajes para que los analice ahí, porque tenemos que sacarnos de acá el concepto que tenemos de iglesia. Tenemos 500 años de entender iglesia de una manera, ¿verdad? Como un edificio en donde nos reunimos. Y eso es bien difícil de sacárnoslo. O sea, si yo te digo servir, para ti es servir en alguna cosa de la iglesia. Y eso no es. Vamos a ver lo que dice aquí. Entonces, sucedió en el libro de los Hechos, cuando Jesús resucita y derrama el Espíritu Santo. Esto sucedió hasta el derramamiento del Espíritu Santo. No puede suceder nada en la vida de ninguna persona hasta que reciba el bautismo en el Espíritu Santo. O sea, eso es lo que más debemos todos empujar y desear. Cuando Jesús muere, y dice la Escritura que llevó su sangre al cielo y con su sangre purificó el verdadero tabernáculo en el cielo, en ese momento Dios le concedió la promesa de todos los siglos, que era el derramamiento del Espíritu Santo. No podía derramarse el Espíritu Santo sobre la tierra porque el ser humano no estaba totalmente justificado, no era totalmente limpio. La obra de Jesús es lo que hace en una persona, pero tiene que creer. Ahora, una vez que crees y que es tu única realidad, la obra de la cruz, su muerte, su justificación, su resurrección. Hasta que tú no entiendes qué hizo la resurrección en tu vida, realmente no puedes creer que el Espíritu Santo venga sobre ti. Pero cuando hay gente que tiene fe y dice, es que yo creo, como Pedro, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, yo creo que Él murió y resucitó. Cuando Él resucita y se derrama el Espíritu Santo, esto fue lo que sucedió. Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que ha nacido? Empiezan a hablar todos los discípulos en lenguas. Pero eran lenguas conocidas porque estaban medos, dice, cretenses de las regiones de África, dice, y les oían, voy a decir todos los que estaban ahí, dice, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. A los discípulos que recibieron el Espíritu Santo, todos los judíos que estaban de todas las partes, les empezaron a oírlos hablar en su lengua, dice, las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Eran las 9 de la mañana, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, y yo creo que estaban así para que los hayan confundido con borrachitos. Quiere decir que estaban con una alegría, bueno, sí, pues sí, con una alegría, porque ya ve que a veces los borrachitos se ponen muy alegres, pero estaban llenos de alegría y hablando y estallando y adorando las maravillas de Dios. Y los discípulos entendieron, porque esta es la llenura del Espíritu Santo, es un gozo, es una alegría, puedes correr, ¿verdad? Sin que nadie te detenga, puedes creer mil cosas. Pero dice, cuando empezaron a decir, ¿y quiénes son estos? Estos están ebrios. Dice, y entonces el apóstol Pedro se levanta y dice, no, ellos no están ebrios. Esto es lo que profetizó el profeta Joel, y empieza a describir la profecía.
Dice: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Yo he visto a mis hijos profetizar, yo quiero las nuevas generaciones profetizando. Me tocó ver niños de 13 años profetizando en este auditorio, profetizando y orando cosas impresionantes, y yo quiero ver a la nueva generación. O sea, nos tenemos que preparar para lo que viene, pero tienes que creerlo. En lo natural ninguno de nosotros puede hacer nada. Yo no llamé a Chumares, yo no lo hice servir como él servía, yo no tenía que estarle dando cursos de servidores. O sea, era un río para servir todo mundo. No había con que sí, con que no, y que si yo, y si me gusta y no me gusta. Esa es la obra del Espíritu Santo cuando tú estás viendo lo que hizo por ti. O sea, no es un entrenamiento y capacitación para servidores, y lo tenemos que hacer, y respeto mucho eso. Pero yo quiero ver gente que, mire, un día estaba un muchacho aquí sentado, me acuerdo mucho de ese día cuando estaba el Espíritu Santo. Había más de 300 jóvenes orando y clamando por el Espíritu Santo. Pero yo me acuerdo que estaba sentado y el pastor estaba hablando sobre servir al Señor. Se levantó de aquí y ¿sabe qué hizo? Dijo: Señor, llévame a los lugares más difíciles de Parral. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo aquí sentado? Y se va a la cárcel. No nos preguntó, no nos dijo nada. Se va a la cárcel y ahí le preguntó al de seguridad pública, dijo: dime cuál es el lugar más difícil de Parral. Y le dijo: pues mira, tal lugar, ahí es donde hay muchos drogadictos y todo, pero yo te digo de aquí, vente aquí. Dijo: aquí tenemos muchos de los jóvenes que reinciden y reinciden y reinciden. Nos dimos cuenta de lo que estaba haciendo como un mes después. Me acuerdo de dos jovencitas, ¿verdad? Que iban al albergue Tarahumara. Una tenía 19 y otra 14 años. Y iban al albergue Tarahumara, y yo me acuerdo que empezaron a ver a dos de las tarahumaritas chiquitas solas aquí en el albergue. Y entonces el Espíritu Santo le dijo a una de ellas: si tú no haces algo, el diablo sí va a hacer algo. Entonces se va, investiga. La mamá alcohólica los había dejado, el papá pues tomando mucho, y yo no sé cómo fueron al DIF y pidieron la custodia de las niñas y se las dieron. Es bien difícil conseguir no custodia, ¿cómo se dice? Cuando los adoptan, y se los dan a ellas. Y terminaron ellas después con otro caso, dando en adopción a otras dos niñas, a una niña que había sido violada de 13 años. Le preguntaron a usted, así nos preguntaron a nosotros. Era muy impresionante, es muy impresionante. Es un chip que te cambia Dios acá adentro. No es que veas la necesidad, no es que es un chip donde Dios te empieza a marcar el qué, cómo y cómo sirvas. Y cómo le sirvas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue muy impresionante. Y no es que yo esté recordando eso, pasó hace más o menos 20 años. Yo creo que ya necesitamos algo que nos ubique a todos de qué es el Espíritu Santo, porque a lo que vivieron ellos, la razón por la que se derramó esto es porque tuvieron una revelación de la resurrección de Cristo. Si no tienes una revelación de la resurrección de Cristo que acaba con todo lo que tú eres, con toda tu manera de pensar, con toda tu manera de ser, con todo tu yo, pues siempre vamos a estar a lo que pensamos, a lo que sentimos, y no a eso que el Señor quiere derramar. Dios quiere resucitarnos a todos. Dios quiere, les comentaba yo el viernes que hicimos la noche de adoración. Cuando yo me convertí, o sea, yo me convertí porque vino el Espíritu Santo sobre mí y me transformó en otra persona. O sea, yo no volví a hablar igual, no volví a pensar igual, etcétera, nada, pero nada. Pero yo me acuerdo que el lema de todos nosotros, porque yo quiero que vuelva a ser el lema de nosotros, si no, el lema de nosotros será: hay que morir para vivir.
Hasta había una canción, ¿tú te la sabes? Ay, que no, será de las viejitas, ¿no? Pero ese era eso era lo que, y me acuerdo que decían, cuando te entrabas en crisis así de cualquier cosa, los líderes siempre nos decían, a los muertos no les duele nada. O sea, el lema era, muere todos los días. Si quieres ver a Jesús, tú tienes que morir. Entonces yo les decía, me acordé de todo eso y fui hace poquito con alguien y le dije, yo creo que yo estoy pero viva porque me duele todo. Ahorita me duele si esto, si lo otro, si aquí, si hay aquí, quién sabe qué. Yo me acuerdo que esa era la cosa. A los muertos no les debe nada y mueres con Cristo. Tu voluntad ya no es tu voluntad, tus pensamientos ya no son. Y ese es el Espíritu Santo, pero es un poder. No crean que es una vida así aburrida, y no todos vamos a hacer lo mismo. Pero cuando se derramó el Espíritu Santo era un gozo y una alegría aquí. Y también en los derramamientos del Espíritu Santo que yo he visto. Pero dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor llamare. Y yo creo que ahorita el Señor está llamando a muchos. Yo creo que el Señor está haciendo un llamado y ahorita con los que se bautizaron, o sea, tú podías ver los que realmente están convertidos, o sea, bien fuerte. Dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínate por una predicación convertirse 3,000 personas. Y inmediatamente el fuego de Dios cayó en el libro de los Hechos. Hubo 4 cosas que hicieron. Así se formó la iglesia. La iglesia no es un edificio. O sea, la iglesia no es un edificio. Las 4 cosas que hacían: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo creo y me atrevo a decir que son las 4 necesidades que tiene una persona. Tú no tienes necesidad de aquí y de allá. Tú tienes necesidad de mantener tu mente una vez convertida en la verdadera doctrina de los apóstoles, porque si no, la mente te va a traicionar. Y todos los días la doctrina de los apóstoles, lo que es el arrepentimiento de obras muertas, el juicio, los bautismos, la segunda venida de Cristo, que yo no sé cuántos de ustedes realmente saben de la segunda venida de Cristo, pero todo eso ellos todos los días con la escritura, ellos confirmaban la doctrina de los apóstoles. Por eso llegaron tan fuertemente a estar establecidos en la muerte y resurrección de Jesucristo. De ahí la comunión unos con otros. La comunión no significa la socialización, porque la comunión es la necesidad más grande de todo ser humano. Pero cuando tienes una comunión que tu cerebro necesita, la comunión con el cuerpo de Cristo. No es que te la pases padre y que te juntes aquí. Cuando nos juntamos alrededor de la escritura para escudriñar las escrituras, y el Espíritu Santo es como que nos alimenta a todos. Y dice, en el partimiento del pan, obviamente todos necesitamos comer, porque ellos se la pasaban mucho tiempo juntos, y en las oraciones. ¿Qué pasa con el bautismo en agua? Porque el bautismo en agua, como vimos ahorita, es una identificación del creyente cuando tú te sumerges en el agua con la muerte de Jesús, y cuando te levantas del agua con la resurrección. Algo pasa donde tu hombre interior, el nuevo hombre creado en la justicia y santidad de la verdad, ese es el hombre interior que puede empezar a caminar en tu vida. Por eso eres resucitado. No hay ningún pretexto para un verdadero creyente que se identificó con el bautismo para no vivir la vida que aquí dice. Ahí es donde la doctrina de los apóstoles es tan importante, porque a veces lo oímos y lo sabemos un momentito y al otro día ya se nos olvidó que somos gente resucitada. ¿Verdad que sí? Digo, a todos nos pasa si no estás continuamente. Entonces, pero hay algo más, que aquí es donde la iglesia toma su lugar.
estaba en el libro de Corintios. La iglesia de Corintios fue una iglesia muy especial, estaba llena de dones, pero también llena de muchos conflictos, eran muy divisivos y estaban desde el principio. Yo soy de Pablo y yo soy de Apolos, y empezaron a perder un poquito enfrente de ellos, o mucho, que era la vida en Cristo Jesús. Pero el apóstol Pablo estaba peleando por ellos, ¿no? Y entonces empieza a hablar de los dones espirituales, y en el 12:11, primera de Corintios 12:11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dice: porque así como un cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Se lo voy a volver a decir porque esto lo necesita uno meditar mucho. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu, quiero que lo diga junto conmigo, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A los judíos, a los griegos, a los esclavos, a los libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La promesa de promesas desde la antigüedad era la promesa del Espíritu Santo, y se nos dio a beber del Espíritu Santo. Jesús dijo una cosa muy tremenda. Por eso nosotros no podemos hacer chiquito o no entender la magnitud del Espíritu Santo, porque Él dijo: todo se te puede perdonar, pero nunca se te puede perdonar la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sí es una persona. Sí es una persona que está y que fue enviada para nosotros, pero es una persona en el cuerpo de Cristo. Por eso gente que se separa del cuerpo, y sigue el apóstol Pablo diciendo, y quiero que lo oiga porque quiero que lo oiga de la escritura, no de mí. Dice: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Además, si dijere el pie: porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Si usted forma parte del cuerpo de Cristo y en el cuerpo de Cristo no está la función del ojo, estamos todos perdidos. O sea, si no tenemos la vesícula, el hígado, y como decía un señor, ¿verdad? Yo soy la bilis. Porque hay bilis en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y hay ojo, pero a veces hay cabeza, y todos quieren ser la cabeza y todos quieren ser el ojo, y yo no quiero ser el hígado, y yo no quiero ser la uña, y yo no quiero ser el dedo chiquito. Dice: pero Él ha colocado los miembros, a cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Hay mucha gente que experimenta tener dones espirituales y bien fuertes, y de pronto ya se creen que ellos son. Y van tiempos en que también todos nos creemos, no nomás cierta gente, ¿verdad? Pero ahora dice: los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de ustedes. Y muchas veces en nuestro espíritu, adentro de nuestra mente, de nuestras emociones, así operamos: yo no necesito al cuerpo. Y dice: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios.
Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que en vosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Pero los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo. Quiero que diga todos junto conmigo: Dios ordenó el cuerpo. Vuélvalo a decir bien fuerte para que lo creamos. Dios ordenó el cuerpo. Dice, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Cuando yo me convertí, me tocó ver algo muy extraordinario, la historia de unos huérfanos muy bonitos, americanos güeritos, y cayó sobre ellos el Espíritu Santo y no tocaban música y empiezan a tocar música. Era una alabanza, eran unos sonidos, se llamaban se pusieron ese nombre, segundo capítulo de Hechos. No sé si puede estar en algún lado. Cuando nosotros estamos dispuestos a decirle, Señor, yo no quiero lo mío. Estaba pensando porque a veces somos muy idólatras de gente, ¿no? O de admirar gente. Y déjeme le digo una cosa. Ahora que murió Carlos, nos ha pasado a todos, aún la gente que no está aquí, que decimos, pues la contraseña de ¿qué, Rebeca? Él tenía las contraseñas de todos nosotros, ¿de qué? De no sé, de correos electrónicos, de todo, y el infame no dejó un testamento. O sea, y luego llego yo el otro día, ¿verdad? Y voy arriba y están unas máquinas ahí, y luego digo, ¿y estas máquinas? El plotter y el otro y el otro. No, pues es que lo único que las sabía arreglar era Carlos Mares y yo torcida, ¿no? Y de pronto tú dices, porque a él se le pegó lo de mi marido. Ellos eran, como ayer testificaban, muchachos muy sencillos, pero empezaron a arreglar cosas con mi marido. Carlos empezó, y él y mi marido eran los únicos que sabían cómo arreglar las máquinas más viejas que había. Una habilidad impresionante que vino sobre él, era un don que tenía. Y yo digo, ¿y ahora? Qué impresionante. Y nunca lo veía usted con que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Ahora estás en la alabanza, ahora no estás en la alabanza, ahora te vas para acá, ahora las aquí, ahora te vas a esto. ¿Qué hay? ¿Yo qué? O sea, eso es un miembro del cuerpo de Cristo. Ese es un miembro del cuerpo de Cristo. Ayer que decía, ¿verdad? No, pues ahí nos pusieron un tiempo con los jóvenes, que bruta yo, digo, era tanto el trabajo que había que a veces no nos deteníamos, ¿verdad? Y los pusimos de líderes de jóvenes porque íbamos a traer a quién sabe quién de otro lado. Y yo dije, o sea, qué impresionante lo que Dios ha hecho, que es el cimiento de toda esta congregación. Corazones dispuestos.
para que venga el Espíritu Santo otra vez, porque va a venir el Espíritu Santo. O sea, se necesita levantar otra camada de gente que le diga: yo quiero morir, Señor. Gente que dejó cosas por el reino muy valiosas. Y nadie sabe, nunca vamos a saber de muchos de ellos. Muchos ya partieron con el Señor. A veces hacemos alusión a 2, 3, pero era un ejército de gente. Mi marido parecía, ¿cómo se llama? Era él y su equipo de hombres que le entraban a lo que fuera, a la hora que sea. Hoy no va a venir quizás de la misma manera, no sé. Yo espero que sea el doble, porque yo espero que se levanten muchas más congregaciones. Ya es el tiempo de ir tras los perdidos para enseñarles el verdadero evangelio. Que tú te digas: yo no me muevo de aquí hasta que yo entienda cómo predico el evangelio. Jesús sostiene las cosas de una manera tan invisible que yo quisiera que todos pudiéramos abrir los ojos y verlo. El amor que tiene por su iglesia, los instrumentos que usa, a veces no son los más wow, pero son los que sostienen y que hacen que toda la maquinaria funcione. Mi marido le ha dicho a la escuela, ¿verdad? La escuela se puede acabar, pero no se puede acabar la iglesia. Todo lo demás que hagamos se puede acabar, pero la iglesia no. La iglesia es el cuerpo de Cristo, porque Dios ordenó su cuerpo. Pero se necesita mucha humildad, se necesita mucho, no lo que yo quiera, sino lo que tú. Se necesita mucha. Él lo va a hacer, no lo va a hacer nadie. Nadie va a ser el mejor organizador, porque lo podemos organizar, pero el corazón, y que tu corazón sea una piedra viva para el Señor, solamente Él. Mire lo que Él estaba visualizando, y con esto yo quiero cerrar. Dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Si tú eres un llamado a ser iglesia, Él fue desechado por los hombres. Por eso tú vas a ser desechado por los hombres. Si eres un llamado a ser iglesia, a eclesía, dice: más para Dios, piedra escogida y preciosa, ustedes también como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Anhela vivir en esto, en otra cosa, en una casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice: por lo cual también contiene la escritura: pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Él es la piedra angular, y el que creyere en ella no será avergonzado. Dice: porque la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. No para que entiendas en dónde voy a servir, cómo voy a servir, dónde voy a quedar, como esto, para que anuncies las virtudes del que te llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Y eso es la realidad de lo que estamos buscando ahorita. La luz admirable de Él, porque entra el poder para hacer todo aquello para lo que fuiste llamado. Porque tienes que salir, pero tienes que morir a tu yo,
Y para que puedas entrar en el cuerpo de Cristo y funcionar, porque el cuerpo no funciona unos más adelante que otros, ¿verdad? La cabeza no va más adelante, es todo el cuerpo junto. Esa es la llenura del Espíritu Santo, donde ya no hay gente impulsiva que corre para aquí, corre para allá, sino que corre toda junta. Y Dios le ha permitido a esta congregación muchas cosas, y yo sé que vienen otras cosas que va a formar otras cosas de mayor entendimiento. Y yo veo cómo van a salir los jóvenes, cómo van a, como dice la Escritura, cuando cayó el Espíritu Santo, los jóvenes sacaron lo muerto. Como la otra vez, ellos fueron los que sacaron lo que estaba muerto en la iglesia. Pero tenemos que morir, tenemos que morir, tenemos que morir. Si el grano de trigo no muere, no lleva fruto. Entonces, yo quiero que nos pongamos de pie. Todo va a pasar. Cuando yo me asusto por cosas, no, pero que esto y que el otro, voltea a mi marido y dice, todo va a pasar. Pero que esto, todo va a pasar. Pero Jesús va a permanecer. Y la iglesia va a permanecer. Entonces, si tú quieres un derramamiento del Espíritu Santo, sobre un bautismo en el Espíritu Santo muy fuerte en esta mañana, yo quiero que tú puedas aceptar esto y decirle, Señor, yo lo quiero, tú lo puedes hacer. Yo quiero dejar de pensar yo, definir yo mi vida y todo. Yo quiero el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no levantan sus manos? Yo no te estoy diciendo nada que no esté en la Escritura. Es un llamado de Jesús a que seas parte de su iglesia, a que tú le digas, tú me llamaste, yo te respondo, Señor. Tú me llamaste, tú me salvaste, tú me justificaste, tú me resucitaste. Yo quiero vivir para ti. Yo creo que tu sangre preciosa me limpia de todo pecado. Yo creo, Señor. Envía tu Espíritu Santo. Bautízame, Señor, en tu cuerpo.